Estamos en una serie que hemos titulado Estar con Él, basándolo en el pasaje de Marcos capítulo 3, versículo 13, que dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Declarábamos hace unos momentos, nosotros somos hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es un gran privilegio, es una gran bendición, afirma nuestra identidad, nos hace estar seguros, nos hace estar confiados. Pero como hijos e hijas de Dios tenemos también otro gran privilegio, y es que tenemos el llamado a estar con Él, el llamado a estar con Dios. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, la esencia de ese llamado era que Él quería estar con Él, los quería tener cerca. La esencia del discipulado de Jesús es que primeramente ellos pasaran tiempo con Él. Y es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos. Antes de que Él haga algo en nuestras vidas, antes de que Él haga algo con nosotros y podamos ser instrumento en sus manos, lo primero que Dios quiere es que nosotros aprendamos a pasar tiempo con Él. Y Jesús decía: lo primero es que ustedes estén conmigo porque yo quiero enseñarles, quiero hablarles, quiero modelarles. Hay una intimidad que necesitamos tener, una comunión, una conexión que necesitamos tener para luego poder empoderarlos en todo lo que ustedes van a hacer en ese llamado. Necesito enseñarles, para eso necesitan pasar tiempo conmigo. Ustedes van a aprender a pensar como yo pienso, a orar como yo oro. Los discípulos en una ocasión le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Van a ver la comunión que yo tengo con el Padre, la intimidad que tengo con el Padre, pero para eso ustedes necesitan pasar tiempo conmigo. Nosotros, al igual que los discípulos, no deberíamos de procurar hacer muchas cosas para Dios que son muy buenas sin antes pasar tiempo con Él, donde Él nos habla, donde Él nos imparte de su esencia, donde Él nos dice claramente qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Estar con Él significa entrar en una conexión, en una intimidad y en una comunión con Jesús. Y lo segundo que le dijo Jesús a sus discípulos, Él los envió a predicar el evangelio. Pero ¿de qué iban a hablar ellos? No era solamente ir a recitar el Antiguo Testamento que ellos ya tenían escrito y lo estudiaban en las sinagogas. Ir a predicar el evangelio eran las buenas nuevas que Jesús le había transmitido a cada uno de ellos. Al estar conectado, al pasar tiempo con Jesús, Jesús le habló de cuáles eran esas buenas nuevas. Jesús era las buenas nuevas. Y lo tercero que hizo, les dio autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Pero yo pensaba, tú no le das autoridad a alguien que no conoces. Para poder darle autoridad a alguien, y una autoridad muy grande para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, primero tú te conectaste con esa persona, lo conociste, intimaron. Tú no le das autoridad a alguien que no conoce y que Él no te conoce a ti. Es como unas llaves. Tú no le das las llaves de tu casa a alguien que no es íntimo. No se la da a un extraño. Se la da a alguien, un familiar cercano, un amigo cercano, a alguien en quien tú confías porque has pasado tiempo con Él. Y yo me preguntaba también, ¿qué fue lo que hizo que primeramente Jesús dijera: Él eligió a los que Él quiso? ¿Qué fue lo que hizo que los discípulos fueran elegibles? Juan 15, 16, y vamos a estar leyendo hoy unos pasajes de Juan capítulo 15. Dice Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué hizo que Jesús dijera: ustedes no me eligieron, yo fui el que lo elegí? ¿Qué hizo elegible a los discípulos? Y la palabra no aclara cuáles fueron las características, las cualidades, el carácter de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Mateo, pero sí habla de la respuesta de cada uno de ellos. Ellos dijeron sí al llamado de Jesús.
Y eso es lo que nos hace a nosotros elegibles también, porque a cada uno de nosotros Jesús nos ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? Y nos ha llamado a estar cerca de Él, pero lo que Él espera que nosotros hagamos es que respondamos positivamente cada vez que Él nos llama. Porque cuando nosotros leemos las Escrituras vemos que hubieron personas a las que Él llamó, pero rechazaron la invitación, pusieron excusas. Es más, en una ocasión un joven rico se le acercó a Él, y cuando Jesús le puso una condición para que lo pudiera seguir y ser discípulo, el joven se fue triste y se alejó y no aceptó el llamado. Hubieron personas que pusieron peros al llamado de Jesús, y hubieron otros incluso que aceptaron el llamado pero no permanecieron en el llamado. Juan capítulo 6 versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Discípulos que habían estado con Jesús volvieron atrás, ya no andaban con Él, a escuchar palabras que ellos dijeron: dura es esta palabra que Jesús está hablando. Entonces yo veo en las Escrituras que hubieron personas que aceptaron el llamado pero no permanecieron. Y eso es lo que queremos hablar en esta noche hoy. Hablar de la importancia del no solamente estar con Él y atender el llamado, sino la importancia de la conexión, de permanecer en Jesús. Juan capítulo 15 versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, esa palabra pámpano es una palabra para describir una rama. La vid es un árbol, una hortaliza de donde sale la uva, y de ahí salen diferentes ramas que como una enredadera se van posicionando, y de esa rama salen los frutos de la uva. El pámpano es una rama que sale de un tronco de la vid y produce los racimos de uva. Pero dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando yo leía antes este pasaje, yo creía que la rama era la que producía el fruto, y Jesús está diciendo que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos, esa rama. Pero cuando me voy a revisar esa palabra lleva en el original, habla de alguien que acarrea algo, que trae algo, o que lleva, como lo traduce la Reina Valera. Alguien que soporta algo, y muy pocas veces, escasas veces, habla de alguien que produce algo. Y es ahí donde yo me pregunté también: ¿quién produce el fruto? ¿Quién produce la vid? Y no es la rama, es el tronco, de donde se alimenta la rama. Porque el tronco puede producir muchísimas ramas que a su vez producen muchísimos frutos, pero la rama en sí sola no tiene la capacidad de producir ni un solo fruto. Y yo cuando leía esto antes, yo decía: yo estoy llamado a producir fruto, y en cierta medida hay una responsabilidad en que yo pueda producir frutos agradables para el Señor. Pero la palabra habla principalmente de conexión. Si la rama está conectada al tronco, que es Jesús, la rama va a poder producir frutos. Hay una responsabilidad nuestra, pero en realidad el fruto es del Espíritu. Y por eso es que Jesús luego habla de la permanencia. Dice el versículo 4: permaneced en mí. Y no es un consejo, no es una opción, es una orientación. Es algo que Jesús espera que cada uno de nosotros hagamos. Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y Él luego aclara por qué es necesaria esa permanencia, y vamos a hablar de permanencia. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Quiénes son los pámpanos? Diga conmigo: yo soy el pámpano. Tú y yo somos los pámpanos. Pero dice Jesús: el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Y no hay manera que, a menos que haya una conexión con Jesús, nosotros podamos producir frutos agradables para Él. Y dice: si no permanece en la vid, así tampoco vosotros
si no permanecéis en mí, no podemos llevar frutos. Y nuevamente, cuando estaba estudiando este pasaje, se me vino a la mente cómo yo lo interpreté durante mucho tiempo. Yo pensé que el mensaje principal de esto era dar frutos, pero el mensaje principal de Juan capítulo 15 es permanecer. Diga conmigo, permanecer. Sigue diciendo Jesús en el versículo 5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Diga conmigo, mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, y no dice el que en mí no lleva fruto, sino que el que en él no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Por qué se seca una rama de un árbol? ¿Por qué se seca un pámpano de la vid? Porque se produce una desconexión. Las desconexiones con Jesús son muy peligrosas, no para la vid, sino para el pámpano. Conexión y permanecer. El desconectarnos de Jesús, y de eso estamos hablando en esta serie de estar con Él, es muy peligroso para cada uno de nosotros, porque dice, será echado fuera como pámpano y se secará. Yo no quiero secarme. Y esta sequedad espiritual se produce por una desconexión. Dice, los recogen, los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice Jesús, entonces la cosa es diferente. Ya no hay sequedad. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Porque se espera del discípulo, y hemos estado hablando también acerca de discipulado, que el discípulo lleve frutos para la gloria del Padre. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, dice el versículo 9. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tres palabras importantes que quiero hacer énfasis en esta noche. 1, conexión. 2, permanencia. Y 3, que también es muy importante, frutos. La conexión y la permanencia harán que seamos fructíferos para Dios. Y los frutos que podemos producir en nuestra vida como creyentes están íntimamente ligados a nuestra permanencia en Cristo. Porque siempre fue la voluntad de Dios que tú y yo fuéramos personas fructíferas. Cuando Dios creó al hombre en Génesis capítulo 1 versículo 28 dice que nos bendijo y le dijo al hombre: fructifiquen y multiplíquense. Conectados con Dios, Adán y Eva eran fructíferos, podían multiplicarse. Pero cuando vino la desconexión por causa del pecado, cuando hubo esa separación, ¿qué fue lo que comenzó primeramente a suceder en el hombre? Fue visible físicamente. Vino la muerte, porque la desconexión produce muerte. La desconexión produce que la rama se seque. La desconexión es muy peligrosa para nosotros. ¿Cuántos están conectados con Cristo? Dígame amén. Dile a tu hermano que tiene al lado: no te desconectes, porque la desconexión trae consecuencias negativas a nuestra vida. Y en Juan capítulo 15 que estamos leyendo, Jesús se revela como la fuente a la cual nosotros nos alimentamos, nosotros somos nutridos y nos hace ser fructíferos. Mira, la unión que existe entre el pámpano, la rama y el tronco principal de la vid es muy estrecha. A través de esa conexión se circula la savia, que es como la sangre para nosotros. Circula del tronco, que se alimenta a través de las raíces, pero a través de esa conexión la rama es alimentada para producir hojas, flores, frutos. No hay manera que la rama pueda ser fructífera, pueda llevar frutos y pueda cumplir su propósito si no hay conexión. De ella depende la vida, la fuerza, el vigor y la fertilidad del fruto, del ramo.
Y Jesús nos está diciendo a través de este pasaje, la conexión que ustedes necesitan tener conmigo es igual. Y si usted se ve, yo no conozco una rama que pida permiso o vacaciones para desconectarse del tronco. Y yo creo que en algún momento de nuestro caminar cristiano nosotros pedimos vacaciones para desconectarnos del tronco. Voy a tomarme un tiempo. Estoy haciendo muchas cosas para el Señor. Voy a tomar vacaciones. Y no es que el hacer es estar conectado, pero el hacer, el servir, el venir a la iglesia, el congregarse, el ser parte de una vida de comunidad es una manifestación de nuestra conexión con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo estamos hoy aquí no solamente porque venimos a conectarnos en este lugar. La conexión que tú tienes en el secreto, en tu vida privada, la conexión que tú tienes en tu día a día con Cristo hace posible que tú quieras venir y congregarte en el templo, ser parte de lo que Dios está haciendo, ser parte de la iglesia. Y de hecho nos conectamos con el cuerpo por causa de la conexión privada que cada uno tiene con Cristo. Separado de mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Por eso esta parábola donde Jesús se pone a él mismo como la vid verdadera y pone a los discípulos como los pámpanos, ilustran dos cosas. Uno, el nivel de dependencia que nosotros tenemos de Jesús. Un discípulo no puede subsistir por sí solo. Estamos hablando de estar con Él y también de discipulado, pero un discípulo no puede subsistir por sí solo. Tú y yo necesitamos estar conectados con Jesús. Pero también define esta ilustración que usó Jesús nuestra capacidad para ser fructífero, que depende únicamente de nuestra conexión con Jesús. Esa era la primera palabra que quería hablarte hoy, conexión. Pero la segunda es también muy importante y es permanecer. Porque no solamente debemos de estar conectados, debemos también de permanecer. Cuando yo fui a buscar el significado de esa palabra, permanecer, es la palabra meno en el griego, también me gustó mucho. Porque permanecer habla de morar, posar y vivir. Morar, posar y vivir. El que mora conmigo, dice Jesús, el que posa conmigo, el que vive conmigo, puede llevar frutos. Y ahora, y en este tiempo, en esta serie que estamos hablando de estar con Él, la permanencia es muy importante. Y la permanencia habla de pasar tiempo con Jesús. Habla de estar con Él. Habla de morar con Él. Habla de vivir con Él. Pero también habla de quedarse en una relación. Y yo lo traduzco de esta manera: el que se establece en una relación conmigo, ese puede llevar frutos, frutos que agradan al Padre. La frase permanecer en Cristo describe una íntima y estrecha relación y no solamente un conocimiento superficial. Permanecer en Cristo habla de una íntima relación que nosotros estamos llamados a tener con Jesús. Y nosotros podemos tener un conocimiento de Jesús, pero Él no espera que nosotros tengamos solamente un conocimiento. Él espera que nosotros tengamos una íntima y estrecha relación. Y yo quisiera preguntarte en esta noche, primero, ¿cómo está tu conexión con Jesús? Es importante que evaluemos cómo está nuestra conexión con Jesús. Porque como te decía hace unos momentos, nuestra conexión con Él va a determinar nuestra salud espiritual. Va a determinar nuestra salud de cada uno de nosotros, de nuestra vida, la salud de nuestra familia y de las cosas que son importantes para nosotros. Aún nuestra salud financiera, nuestra salud física, nuestra salud relacional con otras personas. El nivel de conexión que nosotros tengamos con Jesús en este tiempo que estamos llamados a estar con Él, va a definir cómo va a estar realmente nuestra vida. Pero lo segundo que quiero preguntarte también es: ¿cómo está tu permanencia en Él? ¿Estás pasando tiempo con Él a solas? ¿Estás teniendo una vida de comunión? Una vida donde pudiéramos decir cada uno de nosotros: yo estoy posando con Él, estoy morando con Él, estoy viviendo con Él.
Y nos hace reflexionar, porque Jesús le estaba hablando a sus discípulos a poco tiempo de que Él iba a partir, por causa de que Él iba a morir en la cruz, y Él sabía que también luego de resucitar Él iba a partir a los cielos. Le estaba dando una instrucción tan importante para el legado que Jesús estaba dejando en cada uno de ellos, que Él decía: necesitan entender conexión y permanencia para lo que viene por delante. Hoy nosotros somos el resultado de la conexión y la permanencia que los discípulos tuvieron con Jesús. La iglesia de la cual formamos parte hoy nosotros, la iglesia de Cristo, es el resultado de hombres y mujeres que se conectaron y aprendieron a permanecer. Y somos nosotros esos frutos abundantes que salieron de hombres y mujeres que permanecieron con Jesús. Pero de la misma manera nosotros estamos llamados a tener esa conexión y esa permanencia. ¿Cuántos saben que hay llamados que hemos tenido cada uno de nosotros en Dios, donde Dios ha hablado a nuestra vida de cosas que Él quiere hacer? ¿Cuántos pueden decir amén? Hay una claridad en nosotros de que Dios nos ha llamado, de que hay cosas importantes, valiosas para el reino que Dios espera que cada uno de nosotros hagamos. Pero la esencia de poder hacer todo eso está en la conexión y en la permanencia. Resultado de permanecer en Cristo: el que permanece, dice Jesús, va a dar muchos frutos. Y voy a hablar, si el tiempo me da, un poco acerca de los frutos. Dice Jesús ahí mismo en el pasaje de Juan 15:7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Hay una efectividad que nuestras oraciones tienen conectados con Cristo. Cuando nosotros permanecemos en Él, pasamos tiempo con Él, moramos con Él, tenemos intimidad y tenemos comunión, nuestras oraciones se vuelven más efectivas. Ahora yo me pregunto, ¿por qué? ¿Será porque empezamos a orar más acorde a su voluntad? Aquí no está diciendo simplemente pide que te ganes la lotería y te vas a ganar la lotería. No, dice pidan lo que quieran y les será hecho. Pero hay una permanencia antes de pedir. Significa que cuando nosotros estamos conectados con Jesús, nuestras oraciones no van a ser vanas. Nuestras oraciones no van a ser solamente oraciones casuales y peticiones casuales. Van a ser oraciones y peticiones que están conectadas con el corazón de Jesús, con la mente de Cristo y con la voluntad del Padre. Y en esa permanencia Jesús dice: va a haber una conexión tan grande conmigo que ustedes van a poder pedir al Padre y lo que ustedes pidan les será hecho. El permanecer en Cristo hace que nuestras oraciones sean efectivas. Pero también en el pasaje que leímos dice Juan 8:31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y yo creo que hemos hablado bastante acerca de discipulado como para entender que primeramente es la voluntad de Dios que nosotros seamos discípulos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que ha habido un deseo en nuestro corazón de realmente volvernos discípulos de Jesús. Pero la permanencia es lo que garantiza que tú y yo seamos verdaderos discípulos de Jesús. Y el versículo que sigue dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque permanecer en Jesús, tener esa comunión, ese tiempo con Él, también trae libertad a nuestras vidas. Hace que no vivamos vidas en engaño. Hace que conozcamos verdaderamente lo que Dios llama la verdad, y trae libertad a cada uno de nosotros. Ahora usted pudiera preguntarse: ¿cómo sé yo si estoy permaneciendo en Cristo? ¿Acaso estará delimitado solamente por el tiempo de oración que yo tengo? ¿Acaso estará delimitado por cuántas veces en el día yo oro? Hay pruebas, dice la palabra, visibles de que alguien está permaneciendo en Cristo. Mira lo que dice 1 de Juan 3:24: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La permanencia en Cristo incluye obediencia a sus mandamientos. El que guarda
sus mandamientos. ¿Qué tanto estamos guardando los mandamientos de Jesús? ¿Qué tanto estamos guardando los mandamientos de tal manera que haya una evidencia en nosotros de que nosotros estamos permaneciendo? Porque como te decía, no es solo tiempo, es también hay algo visible en cada uno de nosotros. Si yo puedo hoy responderme a la pregunta, ¿qué tanto estoy guardando los mandamientos de Jesús? Y decir, yo estoy esforzándome y creo que estoy guardando al 90%, al 95%, hay unos que todavía me cuestan. Creo que estamos en buen camino de permanecer, conexión y permanencia. Pero si pudiéramos realmente cada uno de nosotros respondernos que hay mandamientos que no estamos guardando, que hay palabras que Dios ha declarado, que nosotros conocemos, que todavía nos cuesta ponerla por obra, guardarla y ponerlo en práctica, pudiera estar en riesgo nuestra permanencia en Jesús. Es algo muy simple pero profundo. Alguien que está teniendo problemas para guardar los mandamientos, la palabra escrita, la palabra profética más segura, es alguien que va a tener problemas en permanecer. 2 más 2, 4. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Pruebas visibles de que permanecemos en él incluye la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero también dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, aquel que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Y esto habla de tener a Jesús como nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo. Por eso en algún momento a los discípulos de Jesús le llamaron cristianos, pequeños cristos, pequeños ungidos, aquellos que estaban imitando al maestro, aquellos que estaban queriendo tener un estilo de vida similar al que tuvo Jesús aquí en la tierra. Y si nosotros estamos realmente queriendo seguir el ejemplo de Jesús, eso va a asegurar que nosotros permanezcamos en él. Conexión y permanencia son importantes para poder dar frutos. Primera de Juan 3:6 dice lo siguiente: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Y dice el versículo 6: todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo sabemos si permanecemos en él? Hay visiblemente un esfuerzo en cada uno de nosotros de vivir libres de pecado. Yo creo que ninguno de nosotros puede pararse a juzgar a otra persona, pero creo que cada uno de nosotros podemos ser nuestros propios evaluadores a la luz de la palabra y ver si hay algo en lo que nosotros pudiéramos estar desviándonos del blanco, que es la definición más acertada de pecado. Hay algo en que nosotros nos estemos desviando del propósito de Dios. Hay algo en que nosotros nos estemos desviando de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Es fácil responder a un pecado como mentir, robar, ser infiel a tu cónyuge. Esos son pecados muy visibles y sabemos que eso no va a hacer que nosotros permanezcamos, que estemos conectados con Él. Pero aquello que Dios ha hablado a nuestra vida, aquella dirección que Dios tiene para cada uno de nosotros, de lo que Él quiere hacer, hacia donde nos quiere llevar, quizás no estamos tan enfocados en llegar hasta ahí. Y eso también es pecar. Porque pecar no es solamente hacer lo malo, sino que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso también le es pecado. Y hay también una evidencia visible de que nosotros permanecemos en Cristo. Dice Primera de Juan 4:13: y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Que fue lo que decía Primera de Juan 3:24 también. Permanecer en Él va a hacer que nosotros llevemos una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida donde la palabra profética más segura nos guía, pero también hay una dirección de aquel que habita dentro de nosotros y que nos ha convertido en su templo, el Espíritu Santo de Dios. Que en esta noche
esta reflexión y esta enseñanza de la palabra nos pueda llevar a preguntarnos una vez más: ¿cómo está mi conexión con Dios en este tiempo? ¿Cómo está mi conexión con Jesús? ¿Estoy siendo alimentado de todo lo que Él quiere darme como nutrientes para mi vida espiritual, para mi vida familiar, para mi matrimonio y para todo lo que es importante en mi vida? ¿Y estoy realmente permaneciendo en Él, entendiendo permanecer como morar con Él, vivir con Él, pasar tiempo con Él? Porque esto es lo que va a garantizar realmente que nosotros podamos llevar frutos en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros vamos a ver la definición de fruto, hay muchos frutos que Dios espera que nosotros llevemos. Frutos que tienen que ver con un llamado, frutos que tienen que ver con un servicio, frutos que tienen que ver con lo que Dios espera que suceda en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Frutos que tienen que ver con cosas que Él quiere usarnos a nosotros, quizás en un emprendimiento, negocio. Pero quisiera hacer un énfasis en lo que la palabra del Señor habla como ese fruto que Él espera que se desarrolle en cada uno de nosotros y dentro de nosotros. Y Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: en cambio, el fruto del Espíritu. Y es un fruto que Dios espera que sea desarrollado en nosotros. Ahora no habla de frutos, habla de un fruto que tiene el potencial de producir un cambio en nosotros y en nuestro carácter que nos ayuda en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con las demás personas. Y dice: el fruto del Espíritu es amor. Y comienza a enumerar lo que el fruto del Espíritu puede producir en nosotros. Otras versiones dicen: nos ayuda a amar a los demás. Y es que la conexión con Jesús, que es la vid, y nosotros los pámpanos, nos ayuda a que nosotros podamos producir esto primeramente en nuestra vida. Porque primeramente ese fruto tiene que estar en nosotros para nosotros poder ser de bendición también a otras personas. Dice: el cambio, el fruto del Espíritu es amor. Y Dios nos habilita para realmente poder amar a las demás personas. Primeramente a Él, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo estás en cuanto al amor? ¿Cómo estamos en cuanto al amor? Ese amor ágape que Dios espera que tengamos por Él, pero ese amor ágape que también Dios espera que tengamos para nuestro prójimo, de tal manera que lo podamos amar como si fuésemos nosotros mismos. ¿Cuántos se aman realmente? ¿Cuántos pueden decir amén y dicen: yo me amo, pastor? No es malo, porque Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, creo que tu capacidad de amar a alguien más está muy limitada. Pero si nosotros nos amamos, Dios espera que algo que va a producir el Espíritu Santo y esa conexión y esa permanencia con Cristo en nosotros es que tengamos la capacidad de amar a los demás. Y yo estoy tratando de ir poco a poco, porque yo creo que cada vez que nosotros somos expuestos a la palabra, tiene que haber una evaluación en nosotros. La palabra nos es dada para que nosotros podamos evaluarnos. Dice que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y el corazón de los hombres. Yo creo que el Espíritu Santo hoy puede ayudarnos a hacernos una evaluación lo más madura espiritualmente posible de cómo estamos nosotros en nuestra conexión, en la permanencia, pero también en los frutos que Dios espera que nosotros llevemos. Dice: el cambio, el fruto del Espíritu es gozo. Y es una actitud, es un estado en lo que aún en medio de tribulaciones y pruebas nosotros podemos tener alegría, gozo en nuestro corazón, porque sabemos con quién estamos y quién está con nosotros. El fruto del Espíritu nos hace vivir en paz, y primeramente es la paz para con Dios, pero también nos hace vivir en ese estado donde estamos en paz con nosotros mismos y en paz con otras personas. ¿Cómo está tu corazón en este tiempo? Y son tiempos difíciles, donde necesitamos estar muy conectados con el Señor, porque son tiempos donde puede haber estrés,
ansiedad, temor, miedo, tristeza por causa de las situaciones que estamos atravesando, pero hay algo que el Espíritu Santo de Dios quiere producir en nosotros, y es paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Jesús dijo: yo se las dejo y no se las doy como el mundo la da. Porque el mundo se la da de una manera distinta. Quiere producir paz en ustedes a causa de que ustedes no tengan problemas, no tengan situaciones de estrés. Pero cuando vienen esas situaciones de estrés, problemas, tribulaciones o aflicciones, la paz se va, porque no es esa paz que yo les quiero dar. Esa se la da el mundo y es temporal. La paz que yo le doy es un estado permanente de tu alma y de tu espíritu. Paciencia nos hace ser paciente, y esa palabra paciencia es la palabra de saber esperar con propósito y sufrir con propósito. Es la palabra longanimidad. Es la palabra de tener un espíritu extendido, de tener alguien que puede aprender a soportar en propósito y con propósito lo que venga, por causa de que sabe de que Dios está trabajando y haciendo algo en nuestras vidas. Y continúa hablando Pablo en Gálatas, y habla de bondad, de fe, mansedumbre y templanza, porque estas son virtudes, cualidades espirituales que vienen a nuestra vida como un fruto que el Espíritu Santo produce cuando nosotros estamos conectados con Cristo. ¿Cuáles de estas manifestaciones del fruto del Espíritu estamos necesitando en este tiempo? La conexión y la permanencia con Él nos va a asegurar que nosotros podamos tener ese fruto en nosotros. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 9: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia. Esto está relacionado con hacer la obra de Dios, con el servicio a Dios, con un estilo de vida donde nosotros vivimos como lo que la palabra de Dios declara, que somos justos por causa que hemos sido justificados en Él, y por causa de eso hay obras de justicia en las cuales nosotros nos movemos y estamos llamados a hacer. Hay frutos de justicia que tienen que ver con la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dice otra versión de ese mismo pasaje: por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de buena obra para la honra y alabanza de Dios. Hay una manifestación que se hace visible en nuestras vidas, que seguramente son nuestros seres queridos alrededor de nosotros, tu cónyuge, tus hijos, tu familia. Hay una manifestación visible de esa conexión y de esa permanencia con Él. En esta serie que estamos hablando de estar con Él, tiene que producir algo. Tiene que producir algo en nuestra vida que sea para bendición de nosotros, para bendición de nuestros seres queridos, para bendición de nuestra familia, para bendición del cuerpo de Cristo, para bendición de la iglesia. Tiene que producir algo. No es solamente estar en Él para obtener paz, para estar en ese estado pacífico en donde podemos estar confiados en el Señor. Tiene que haber un fruto visible de nuestra permanencia en Él. Y por eso es que en Juan capítulo 15 Jesús habla y dice de que hay personas que llevan frutos. Versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Significa que aun cuando hay una conexión de un pámpano con la vid, hay pámpanos que no llevan frutos, y por causa de que no han permanecido serán quitados. No porque sea la voluntad del Padre, no porque sea la voluntad de Jesús, sino porque no permanecieron, y el no permanecer hace que se seque y sea quitado. Pero yo veo que aun cuando hay una conexión, hay pámpanos que no llevan frutos. Y si el Señor quiere que nosotros demos frutos, ¿por qué será que hay algunos pámpanos que no dan? Fuera de la desconexión. Y yo puedo también ver a través de la palabra que el dar frutos es una elección.
como parte del libre albedrío que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Tú puedes elegir dar frutos o no. Yo hoy pudiera decir: Señor, yo no quiero dar frutos en mi vida. Yo ya no quiero estar conectado. Yo ya no quiero permanecer. Y es mi elección. Y Dios va a respetar mi elección. Él no me va a obligar a estar conectado y Él no me va a obligar tampoco a permanecer. Pero esa elección va a hacer que yo no lleve frutos. Hay quienes no pueden dar frutos porque, como vimos también al inicio, esa permanencia y esa conexión donde somos nutridos de Jesús puede estar obstaculizada. El pecado obstaculiza que nosotros podamos estar recibiendo todos los nutrientes que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Recuerdas cuando Jesús habló acerca de la parábola del sembrador? Él habló de una preciosa semilla que tenía el potencial de dar muchos frutos. Pero en esa parábola del sembrador hubo una acción de quitar piedras, de quitar espinas, de ahuyentar a las aves para que la tierra pudiera ser una tierra propicia para dar frutos. Una tierra en donde las aves no se ahuyentaron, y hablan de aquella palabra que entra superficialmente y el enemigo la quita, no dará frutos. Una tierra en donde no se quitaron las piedras, y hablaba Jesús acerca de aquellos momentos en el que no perseveramos en el momento de las pruebas, va a hacer que no demos frutos. Y una tierra donde no hemos procurado quitar esas espinas que ahogan la palabra, que son el afán de la riqueza, el afán de este mundo, tampoco hará que nosotros podamos producir fruto. Cuando yo recuerdo la parábola del sembrador, yo veo que hay una acción que nosotros tenemos que hacer conscientemente si cada uno de nosotros queremos permanecer, estar conectados y poder dar frutos. Porque, como te decía anteriormente, hay peligros en no dar fruto y el riesgo de que nosotros podamos ser quitados. Hay personas que ya están dando fruto. Dice: todo aquel que ya lleva fruto. Esa permanencia siempre va a asegurar que tú des frutos. Si estás conectado con Jesús, tarde o temprano habrá frutos que van a ser manifiestos en nuestra vida. Pero también hay un riesgo, que si nosotros no estamos conectados con Dios, si nosotros no estamos conectados con Jesús, hay que preguntarnos con quién es nuestra conexión. Porque si en este tiempo de búsqueda intencional de Dios, de búsqueda de estar con Él, nosotros entendemos que hay esa conexión que necesitamos procurar establecer y hacer más fuerte, también hay personas que no se están conectando con Jesús. Pero hay una pregunta: ¿con qué fuentes se están conectando? ¿De dónde están recibiendo los nutrientes? ¿De dónde están recibiendo la savia? ¿De dónde están recibiendo todo lo que necesitan? Y es ahí donde Dios dice que hay un fruto que va a ser evidente en cada uno de nosotros, por el cual seremos reconocidos. Dice Mateo capítulo 7 versículo 16: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. La evaluación del tipo de frutos que nosotros estamos dando va a determinar a qué tipo de fuente nos estamos conectando. Yo quiero producir frutos agradables para Dios. Que cuando Dios vea mi vida, vea la vida de mi casa, la vida de mi familia, vea el servicio que le prestamos a Él, Él se agrade de los frutos que nosotros estamos llevando para Él. Porque si somos buenos árboles, conectados a una buena fuente, vamos a dar buenos frutos. Pero el riesgo de conectarnos con fuentes que no son Jesús, que no es su palabra, que no es el Padre, nos hace que suframos el riesgo de dar frutos malos. No puede el buen árbol, dice el versículo 18, dar malos frutos. No hay manera, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si estamos dando frutos, evaluemos los frutos que estamos dando. ¿Por qué?
Porque esos frutos hablan de nuestra conexión, hablan de nuestra permanencia. Y Jesús dice: todo pámpano que en mí lleva fruto, en el versículo 2, todo aquel, que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más frutos. Siempre está el potencial en la vida de cada uno de nosotros, cuando estamos conectados con Cristo y cuando estamos permaneciendo en Él, de poder dar todavía muchos frutos aún más abundantes para la gloria del Padre. El nivel de fructificación que hemos tenido hasta este momento no es el tope ni el máximo que Dios espera que nosotros tengamos. Porque si nosotros ya hemos empezado a dar frutos para Él, lo que Dios espera es que llevemos todavía muchos más frutos para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dice Juan 15:3: vosotros estáis limpios por la palabra que le he hablado, le dijo a sus discípulos. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Ya ustedes están dando bastantes frutos, porque ya fueron limpiados por la palabra que le he hablado. Y mi Padre lo que hace es que cuando quiere que alguien lleve más frutos, lo va a limpiar. Y hoy nosotros tenemos la palabra profética más segura, por la cual nosotros podemos asegurar que Dios limpia nuestra vida, limpia nuestra conciencia, limpia nuestro corazón, limpia nuestro actuar. Dice 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, así como Jesús le dijo a sus discípulos, ya la palabra los ha limpiado para que ustedes puedan llevar muchos más frutos. Ustedes ya están limpios por la palabra. Es la misma palabra que hoy nos limpia. Esa palabra limpiar es la palabra poda también. Es Dios quitando todo aquello que es un bagaje que no nos sirve para producir fruto. Así como el labrador viene y hace una limpieza completa del pámpano, de la rama, para asegurarse de que reciba la suficiente luz, que reciba la suficiente agua de lluvia, para que pueda tener también todo lo que necesita para que su fruto sea abundante. De la misma manera, ese es el potencial, el poder que tiene hoy la palabra de Dios para limpiarnos a cada uno de nosotros de todo aquello que Dios no quiere que esté en nuestra vida, pero el propósito es que podamos dar frutos más abundantes para Él. Nos estamos dejando limpiar por la palabra. Es algo que Dios espera que nosotros hagamos. Al final dice la palabra: pedid si permaneciereis en mí, Juan 15:7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Las oraciones efectivas se provienen de esa conexión, de esa permanencia, de poder estar conectados con el corazón de Dios, con la mente de Cristo, dando fruto abundante. Y Dios dice: ustedes entran en ese ámbito, entonces sus oraciones van a tener poder y todo lo que pidan será hecho. Que en esta noche esta reflexión nos pueda llevar a revisarnos a cada uno de nosotros. Y es que la palabra primeramente parte a aquel que toma el tiempo para poder estudiarla, para enseñarla, predicarla, pero que podamos cada uno de nosotros. Yo hoy estaba preguntándome qué tan conectado realmente yo estoy con Jesús, porque entonces mi vida, cuando yo estoy conectado con Él, hace que reciba todo lo que Él tiene para darme. Hay fortaleza, hay fuerza, hay una vida espiritual fuerte, porque hay una conexión. Pero también nació en mí el deseo de decir: Señor, yo quiero permanecer. Porque la permanencia, esa intimidad, ese morar, ese vivir con Él, no es solamente de un día de búsqueda o de 21 días que, gloria a Dios, estamos haciendo en este tiempo para ser más intencionales en la búsqueda de Él, o una serie que nos lleve a reflexionar. Es todo el tiempo de nuestra vida. Es todos los días de nuestra vida que Dios quiere que permanezcamos en Él. Y cuando esas condiciones están, Él dice: ustedes serán llamados mis discípulos, podrán dar frutos abundantes para la gloria del Padre. Dice también en Juan capítulo 15: y entonces todo lo que pidan al Padre les será hecho.
porque están conectados con la fuente y sus oraciones realmente son lo que deben de ser.